Bienvenidos, saludos, que Dios los bendiga, Shabbat Shalom, que tengan un bendecido sábado y les doy las gracias por conectarse con nosotros en esta noche. Hermanos, les doy una bienvenida a una nueva serie de estudios y el propósito de estos estudios es poder regresar de alguna manera la confianza y la seguridad en lo que es el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de la profecía. Vamos a estar lidiando con algunas citas que son complicadas de entender, que normalmente la hermandad adventista del séptimo día, que son trinitarios, terminan usando e interpretando y hacen de notar, desgraciadamente por nuestros prejuicios, como que se está hablando de una trinidad cuando en realidad eso no es lo que la hermana White estaba diciendo. He tenido algunos hermanos que se han acercado a mí pidiéndome explicaciones por estas citas. Entonces, también han habido otros hermanos que diciendo que estas citas son añadidas o que han sido en este caso cambiadas o adulteradas. Y quiero tratar de apelar a los corazones de las personas en regresar en cierta manera nuestra confianza en que aunque hubieron hombres malos dentro de la iglesia que han hecho un gran daño a la iglesia, como muchos de ustedes conocen, aún así considero que Dios estuvo al control y que Él estuvo protegiendo el testimonio de Jesús. Y a pesar de los engaños de los hombres e incluso del mismo Satanás, si nosotros investigamos apropiadamente, podremos llegar a la verdad, ¿verdad? Cristo llamó a los discípulos para ser pescadores de hombres. Y ese es nuestro trabajo, pescar a los hombres del mundo para traerlos a los pies de Jesús. Pero nosotros, como seguidores de Jesús, debemos de buscar la verdad. Debemos de estudiarla, investigarla. Debemos de ser cazadores de la verdad. Así como normalmente el león, o en este caso las leonas, acechan a la presa y la cazan, nosotros tenemos que salir a cazar la verdad. Porque si tú te quedas sentado esperando en tu lugar, nadie va a poder convencerte, nadie va a poder darte la evidencia que tú necesitas para poder establecerte apropiadamente la verdad. Tú eres el responsable por tu salvación. Tú eres el responsable por buscar la verdad. Así que al compartir estos estudios, hablé con el hermano Jason Smith de la página web Acid Reads, el ministerio Acid Reads, que en español sería tal como se lee. Ellos son un ministerio no trinitario, son adventistas del séptimo día, tienen muy buena reputación dentro de lo que es el ámbito anglosajón, los hermanos anglosajones. Personalmente he estado mirando sus estudios y han sido de gran bendición. Y por lo tanto me han dado el permiso para poder traducir y hacer videos de estos estudios que están muy excelentemente preparados. Y ustedes tendrán acceso a estos estudios. La página web estará en la descripción de este video y simplemente desde su computadora o su portátil, su laptop, pueden darle clic derecho y traducir con Google y la página se le puede traducir. La evidencia y las imágenes no, porque eso no puede ser alterado por el web browser, en este caso por Google, pero por lo menos el texto sí. Hermanos, espero que puedan apreciar esta línea de estudios que vamos a estar teniendo en conjunto con Contingencia Profética Divina. Sé que también hemos estado un poco de meses un poquito desaparecidos, que no han visto estudios en vivo, pero ya estamos regresando a la normalidad. Hemos estado haciendo preparativos para diferentes viajes que vamos a estar haciendo en los próximos 2 meses y al mismo tiempo he estado trabajando mucho con nuestra hermandad americana y por lo tanto estamos tratando de organizarnos apropiadamente. Hermanos, la obra ha crecido exponencialmente. O sea, nunca me imaginé, ni la familia se había imaginado que íbamos a llegar tan lejos. Pero bueno, si el Señor nos ha llamado a nuevas fronteras, pues tenemos que responder. E incluso aquellos que han estado con nosotros ya por más de un año, no sé si recuerdan que el año pasado, en la despedida de año, habíamos hecho un pequeño video de anuncios sobre nuestros planes. Habíamos dicho que nos íbamos a expandir a lo que era el área americana, pero nunca pensé que iba a ser tan bendecido este año. Y estamos emocionados por lo que vendrá el año que viene. La necesidad cada día es más grande, los obreros son pocos, pero tenemos la fe y la confianza en que Dios va a abrir puertas y la ayuda va a venir de cualquier parte y de cualquier persona que Dios toque sus corazones. Así que estamos trabajando arduamente para poder compartir la verdad bíblica
poder compartir el testimonio de Jesús y poder ayudar a nuestros hermanos a tener confianza en los escritos del Espíritu de la Profecía. Normalmente no hacemos estudios basados solamente en el Espíritu de la Profecía, pero en esta serie que vamos a estar teniendo con respecto a estas citas problemáticas, obviamente como son del Espíritu de la Profecía, estaremos tocando bastante el Espíritu de la Profecía, pero lo que más me gusta de estos hermanos de Acid Reads es que ellos siempre buscan la verdad desde la base bíblica, y ahí es donde nosotros vamos a entrar. Así que, como siempre, vamos a pedir la bendición, la presencia de nuestro Padre Celestial y su Hijo amado Cristo Jesús, y vamos a pedir que este estudio sea de bendición para el pueblo remanente, para ser edificados espiritualmente y para que nuestra fe y nuestra confianza sea restaurada en que los escritos entregados por la profeta o la profetisa, la hermana Elena G. de White, sea restaurada en el pueblo. Así que, por favor, únete conmigo y tendremos estas palabras de oraciones, esta palabra de oración, disculpen, y procederemos entonces con el estudio. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por la bendición de poder reunirnos y estudiar las Sagradas Escrituras y el testimonio de tu Hijo amado Cristo Jesús. Pedimos que nuestras mentes y nuestros corazones sean tocados por tu Santo Espíritu y que podamos nosotros aceptar este mensaje. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este primer estudio va a estar basado en la cita El Trío Celestial. El Trío Celestial, si acaso, es una de las citas que más hincapié hacen los trinitarios, tratando de hacerla aludir como que está diciendo Trinidad. Primeramente me gustaría denotar que la palabra trío no es Trinidad. La palabra Trinidad tiene una definición de coiguales, coexistentes, coomnipotentes, coexistenciales, y no sé cuáles son las otras palabras en español, pero o sea, el punto es que hay muchos cos involucrados. Cuando nosotros hablamos de un trío, estamos hablando de un grupo de tres cosas unidas, pero no son iguales, no son coexistentes, no son coomnipotentes, no son conada. La palabra trío normalmente se usa en el ámbito musical. Cuando nosotros tenemos un trío musical, estamos hablando de tres voces presentes que hacen una armonía en conjunto con lo que nosotros conocemos como la melodía, y por lo tanto tenemos entonces un trío, ¿verdad? De ahí es donde viene la palabra trío. Son tres voces completamente diferentes. Normalmente hay una melodía y entonces dos voces que complementan con su armonía a la melodía para que un pedazo de música, un pedazo no, las notas musicales puedan sonar apropiadamente. Entonces, cuando hablamos de trío, no estamos hablando de lo que es Trinidad. En realidad es todo lo opuesto. Pero como la Trinidad nos habla de tres y la palabra trío tiene su base en el tres, automáticamente le quieren hacer una connotación trinitaria a la palabra trío. Pero la palabra trío no tiene nada que ver con lo que es la Trinidad, especialmente lo que es la doctrina trinitaria. Ahora, la cita en cuestión está en el libro, o más bien, permiso, está en el libro, o más bien creo que son unos devocionales, pero que también salieron en periódicos, llamados Bible Training School, escuela de entrenamiento bíblico, ¿verdad? Y especialmente en marzo de 1906. Voy a compartir con ustedes aquí la página web. ¿Ve? Ahí está Acid Reads, este es el logo de ellos. Y este artículo fue escrito por nuestro hermano Paul Chung. Y ahí estamos viendo, ¿verdad? Este artículo es de 2018, hermanos que llegan estudiando la verdad ya por un tiempo. Vemos aquí la portada de este libro. Y la cita, que es la declaración, ¿verdad? Que la hermana White hizo, las tres personas vivientes del trío celestial, se denotan dos veces en el 1906. Una está presente en The Bible Training School, que es el folleto o como lo que estaba hablando yo, el periódico que les estaba mencionando a ustedes, y la otra está en Testimonios para la Iglesia, conteniendo un mensaje de advertencia, ¿verdad? De instrucción a los adventistas del séptimo día. Ahora, otras 4 veces aparecen publicaciones posteriores, pero ella nunca publicó la declaración tres personalidades vivientes.
Y ahí donde tenemos que nosotros investigar este tema, ¿verdad? Porque esto es lo que normalmente trae mucha discusión. Ahora, vamos a ver la cita original. La cita original dice, hay tres personas vivientes del trío celestial. En el nombre de estos tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se bautizan quienes reciben a Cristo mediante una fe viva, y estos poderes cooperan o cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Número uno, si nosotros estaríamos hablando de tomar esta cita e interpretarla bíblicamente, notan como dice sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Esto hace una alusión a Colosenses 1:27, nuestra esperanza y gloria es Cristo en nosotros. Pero también al mismo tiempo cuando estamos estudiando Juan 17, donde Cristo dice, Padre, que seamos todos uno como yo soy en ti, tú en mí, ellos en mí, ¿verdad? Ahí donde está la circunstancia, es que se está haciendo una alusión al Espíritu de Cristo cuando nosotros estamos leyendo esta cita en especial. Ahora, solamente para que ustedes vean, en inglés sí está haciendo exactamente lo que nosotros estamos leyendo en español. Ese énfasis, ¿verdad? Dice, in their efforts to live the new life in Christ. Cuando se usa la palabra in en inglés, es estar dentro de algo. I go in the house. Yo voy dentro de la casa. Y por eso es que viene el mensaje de 1 Juan 4, que en el original dice in, no dice as, que es como, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir viendo los pequeños detalles. Una pequeña palabra puede cambiar todo el significado y la perspectiva de algo. Aquí es donde está puesto la imagen y la fotocopia de cómo fue que ella lo escribió. No dice tres personalidades. En el original dice, there are three living persons. Hay tres personas vivientes, no personalidades. ¿Ok? Hay tres personas vivientes del trío celestial en el nombre de estos tres grandes poderes. Esta es otra cita que ella tiene. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los que reciban a Cristo por fe, los que reciban a Cristo por fe viva, son bautizados y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes. Que esto está en Special Testimonies, volumen B. Ahora, estos testimonios para la iglesia son un poco especial porque de aquí donde salen una gran mayoría de las citas complicadas que Leroy Froome usa en la recopilación de los escritos de la hermana White del libro Evangelismo. Y hermano, esto es otro temita que me gustaría compartir con ustedes. Miren, el libro Evangelismo es verdad que fue manipulado y fueron citas tomadas fuera de contexto, no solamente con respecto a la Trinidad, en realidad con un montón de otras cosas que están en el libro, pero las citas son de la hermana White. Entonces no podemos descalificar el libro como un libro, a ver cómo diría la palabra, no debiéramos descalificar el libro diciendo que es un libro falso o mentiroso, porque ahí están los escritos de la hermana White. Simplemente con la palabra manipulado es más que suficiente para establecer de que no está el contexto de las citas que fueron puestas en esta recopilación. Este libro apareció en 1946, que son prácticamente 30 años exactos después de la muerte de la hermana White. No había ninguna forma posible en que ella pudiera darle un vistazo para asegurarse de que las citas no estarían tan lejos de su contexto. No obstante, al ella estar muerta, no había posibilidad de poder mantener, en este caso, la esencia principal de estas citas. Pero como ustedes pueden ver aquí en la imagen, y les voy a traducir para ustedes, esto está en la página 63 del libro, o en este caso de los testimonios para la iglesia, el tomo B o series B. Aquí ella dice, el consolador que Cristo prometió enviar después de que él ascendiera al cielo es el Espíritu en toda, y aquí viene algo especial porque es la palabra fullness. Si nosotros buscamos la definición de la palabra fullness, vamos a mostrarle un momentico, estoy un poco incómodo, dice the state of being filled to capacity, o sea, el estado de estar llenos o llenados hasta su máxima capacidad. Eso es lo que significa la palabra fullness en inglés, que nosotros pudiéramos decir que es plenitud, ¿ok? Plenitud. So, el espíritu que viene en toda la plenitud, en toda la capacidad del Godhead. Aquí el Godhead no es una composición de tres o más de uno, sino de que el espíritu viene en la capacidad de esto o de ese, que lo es todo. Ese es el Padre, de acuerdo a 1 Corintios
8, versículo 6. Dice, making manifest the power of divine grace to all who receive and believe in Christ as a personal Savior. O sea, dice, haciendo manifiesto el poder de la gracia divina a todos aquellos que reciben y creen en Cristo como su Salvador personal. El Espíritu Santo es enviado y solamente puede venir a nosotros si nosotros creemos en Cristo. Y ahora la hermana White usa la famosa cita, There are 3 living persons of the heavenly trio. O sea, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. Ahora, Elena de White publicó la declaración 3 personas vivientes del trío celestial 2 veces en 1906, como estábamos comentando, y este estudio está muy bien documentado, por eso es que estoy leyendo el comentario de estos hermanos. Está puesto en The Bible Training School y en el otro folleto Testimonies for the Church, containing messages of warning and instruction to Seventh-day Adventists. Ahora, habíamos mencionado las otras 4 veces. Y aquí podemos ver una carta, el manuscrito número 21, escrito en el 1906. Y aquí hay algo interesante porque podemos ver nosotros que en esta carta ella tiene puesto There are 3 living persons in the heavenly trio. No obstante, en rojo hay algo escrito, Personality of God, la personalidad de Dios. Y entonces en rojo, mientras está subrayado, está la palabra Holy Spirit. Esta es la fuente en manuscrito original mecanografiado del trío celestial utilizado para la publicación de la Escuela de Entrenamiento Bíblico. Para aquellos que dudan de la legitimidad de los escritos publicados de Ellen White, consideren las siguientes declaraciones. La hermana White tenía la supervisión. Siempre leía sus artículos y libros para ver si expresaban lo que ella quería antes de que se publicaran. Ella misma lo explica y vamos a leer 3 cartas. Está la carta 84 del 98, la carta 133 del 1902 y la carta 94 en 1910. Para aquellos que dicen que esta cita es falsa, esto que está en rojo fue escrito por ella. Y ella, obviamente, cuando escribió esta carta para aquel hermanito o hermanita que está pensando una perspectiva trinitaria, tengan en mente que cuando ella habla del Espíritu Santo está hablando de la personalidad de Dios, está hablando de un atributo de Dios, no que es parte de Dios o que compone a Dios, no, es algo que Dios da, es algo que le pertenece a Él así como Él da la vida, ¿ok? Es su espíritu, por eso la Biblia le dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? El carácter, la mente, las palabras, el poder, la gloria, la presencia de Dios, eso es lo que representa el Espíritu. Pero bueno, con respecto a aquellos que dicen que la hermana White no escribió eso, bueno, primera carta, la hermana White dice, cada artículo que preparo para que lo editen mis trabajadores, siempre tengo que leerlo yo mismo antes de enviarlo a publicar. Y si ustedes notan, cuando estábamos nosotros viendo esta parte aquí, Series B, número 7, Testimonios para la Iglesia, por Elena G. de White, ¿qué dice ahí abajo? Published for the author. Publicado para el autor. Esto es un escrito que ella misma publicó. Ella estaba viva cuando esto fue escrito en marzo de 1906. Ella sí sabía lo que fue escrito en eso. No es como, por ejemplo, el libro de evangelismo, que fue una cita tomada fuera de contexto, y entonces Leroy Froome le añade unos subtítulos en negrito que dicen las 3 personas vivientes de la Trinidad. Eso fue añadido por Leroy Froome, no por la hermana White. Ella obviamente escribió esto. Entonces, si ella escribe algo y a nuestra mente apela de que, uy, eso aparentemente contradice la Biblia, nuestro trabajo no es desechar, porque si desechas este escrito, deséchala por completo como profeta. No puede ser ahora de que yo tomo esto y suelto lo otro. Estarías actuando de la misma forma en que actúa el Trinitario, con el mismo espíritu. Que toman una cita, no, que el Espíritu Santo es una personalidad separada de Cristo, pero tiene las otras que te dice que es Cristo. Tienes que buscar cómo armonizar, no separar. ¿Ok? Ahora, seguimos leyendo la próxima. Dice, leo todo lo que se copia para ver que todo esté como debe ser. Leo todo el manuscrito del libro antes de enviarlo a la impresora. Así que pueden ver que mi tiempo debe estar completamente ocupado. Además de escribir, se me pide que hable en las diferentes iglesias y que asista a reuniones importantes. No podría hacer esta obra a menos que el Señor me ayudara. Y verdaderamente cualquier obra que tenga que ser y que tenga que ver con el Evangelio y todo el trabajo incluido con el Evangelio, hermanos, si existe hoy y sigue adelante y sigue creciendo y personas están siendo guiadas a los pies de Jesús, es por el Espíritu de Dios. La última carta
Dice ella: deseo escribir palabras que quiten de la mente de cualquiera de mis hermanos la impresión de que no leí antes de su publicación las páginas de Testimonios para la Iglesia volumen 9 relacionadas con el trabajo dominical. Y aunque esta tiene una especificación con respecto al Testimonios para la Iglesia tomo 9, que no es este tomo de Testimonios para la Iglesia, hermanos, quiero que vean que desde su tiempo, en el 1910, ya habían hermanos con acusaciones idénticas a los que existen hoy, que se me han acercado, hermanitas que me dicen: no, yo no creo esto porque esto no está en la Biblia. Es porque no has estudiado, es porque no han profundizado. Y he querido explicar varias veces y he decidido no hacerlo porque me doy cuenta que yo no voy a poder convencer a nadie. Pero esto no puede llegar a niveles grandes donde ahora la hermandad empieza a perder su confianza en los escritos de la hermana White, porque recuerden que eso es el primer paso que dice la hermana White que nos conllevaría a la apostasía de la verdad. ¿Cuál sería? Crear credos. Cuando tú dices: no, eso no, pero esto sí, no, eso que dijo la hermana White no, pero esto que dice la Biblia sí, ya estás creando un credo. Recuerden que todo lo que dijo la profeta se encuentra en las Sagradas Escrituras. Y uno de los últimos engaños de Satanás es hacernos perder la confianza. ¿En qué? En el testimonio de Jesús. Por esta razón pudo decir con absoluta confianza que si alguien en aquel entonces quería conocer sus opiniones, debía leer sus obras públicas en lugar de prestar atención a rumores. Por ejemplo, en Testimonios para la Iglesia tomo 5, ella lo advirtió y ella dijo: y ahora todos los que tienen un deseo de conocer la verdad, y hermanos, apelo a sus corazones, apelo a sus conciencias en este momento. Si tú estás en esa posición donde tú no sabes si aceptar estas citas o no, Dios te está hablando ahora. Si tú tienes un deseo de conocer la verdad, la hermana White te quiere decir lo siguiente: no den crédito a informes no autenticados sobre lo que la hermana White ha hecho, dicho o escrito. Si tú no tienes evidencia de que fue manipulado, no digas de que fue manipulado. Si desean saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, lean sus obras publicadas. Si hay puntos de interés acerca de los cuales ella no ha escrito, no se pongan al día con prisas y divulguen rumores sobre lo que ella ha dicho. Así que cuando la gente viene y dice ahora el comentario del hermano Pablo, que Elena G. de White no se refería a personas, sino a personalidades, de que alguien alteró la publicación, están haciendo una afirmación que no está respaldada de ninguna manera por los hechos. La hermana White supervisaba sus artículos y libros y publicó esta cita 2 veces, de manera especial y diferente. Ahora, vamos a ver un trasfondo interesante, y aquí viene una perspectiva con respecto a la apostasía de John Harvey Kellogg, que algunos no saben que de ahí es donde del panteísmo sale la introducción de la Trinidad. Y esto es interesante porque Kellogg no creía en la Trinidad hasta que se vio en una posición que estaba contradiciendo los sagrados escritos de la Santa Biblia y en este caso la inspiración también del testimonio de Jesús. Por ejemplo, en el 29 de octubre del año 1903, A.G. Daniels, en ese entonces presidente de la Conferencia General, escribió una carta a William C. White, o conocido como Willie White, en la que Daniels le contaba sus preocupaciones con respecto a la propuesta del Dr. John Harvey Kellogg de revisar y republicar su libro The Living Temple y su recién adoptada teología trinitaria. Y hermanos, esto es interesante porque en otros estudios que hemos estado presentando en el pasado, hemos presentado la evidencia de que cuando Harvey Kellogg acepta el panteísmo y la iglesia le llama la atención y la hermana White también, él se acerca con un espíritu de que: oh, discúlpeme, perdónenme, me equivoqué, yo voy a cambiar mi libro. Pero cuando fue a hacerle cambio fue para peor, no fue para mejor. ¿Qué les quiero decir con esto? Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque hay varios hermanos que han estado haciendo daño a la obra. Y de repente se acercan y dicen: oh, mira, discúlpame, yo he querido cambiar, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sabemos que un arrepentimiento genuino? Por sus frutos conoceréis. Y verdaderamente Kellogg se dio a conocer. Miren cuál fue la evidencia de Kellogg. Kellogg declaró entonces que sus anteriores opiniones sobre la Trinidad le habían impedido hacer una declaración clara y absolutamente correcta, pero que en poco tiempo había llegado a creer en la Trinidad. Y ahora podía ver con bastante claridad dónde estaba toda la dificultad y creía que podía aclarar el asunto satisfactoriamente. Me dijo que ahora creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y su opinión era que era Dios Espíritu Santo y no Dios Padre quien llenaba todo el espacio y todo ser viviente. O sea, aquí se está presentando el Espíritu Santo de una forma espiritista,
donde el Espíritu Santo ahora toma posesión del cuerpo como si fuera un fantasma. Y saben que esto es interesante. Hay tres cosas que tenemos que denotar. Primera, si la iglesia y la hermana White eran trinitarios para 1900, ¿por qué la declaración de que Kellogg creía en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trae preocupación a A.G. Daniels y al liderazgo de la iglesia? Porque obviamente esta declaración no era parte de las creencias de la iglesia adventista, por lo menos hasta el año 1903, de acuerdo a esta carta. No hay evidencia que antes de 1903 había indicios de que el liderazgo y la iglesia creyera en la Trinidad. Incluso hay personas que han sacado citas de aquí y de allá completamente fuera de contexto, pero si tú te encuentras una cita, oh no, mira, ellos creían en la Trinidad, no, porque estarías contradiciendo más de 70 años de obras, de libros, de la Review and Herald, que son como 1, 2, 3, aquí yo tengo 4 libros y son como varios tomos, son como 6 tomos. Estarías contradiciendo Signs of the Times, estarías contradiciendo periódicos y artículos misceláneos, el conflicto de los siglos, estarías yendo en contra de lo que está escrito en casi 4 o 5 devocionales de la hermana White. O sea, estás hablando de miles y miles de publicaciones. No existe. Y no puedes tomar 1 o 2 citas y ponerlas por encima de esta cantidad de publicaciones. Era obvio y claro que la iglesia no creía en el tema de la Trinidad. Número 2. Ustedes notan cómo él habla del Espíritu Santo. Porque muchas veces cuando los adventistas conocen la verdad del Padre y el Hijo y salen de la iglesia hablando de que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, empiezan a hablar del Espíritu Santo como si fuera ahora un espíritu sin cuerpo que viene y toma posesión, y como si fuera una posesión, ¿verdad? Una posesión de un espíritu. El Espíritu Santo no funciona de esa manera, hermanos. Dios no obliga a nadie. Recuerden que la palabra dice que Dios pone en nosotros el querer y el hacer. ¿Ok? Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, pero no es como un fantasma, ni tampoco es como si fuera un espíritu tipo demonio, así que, toma posesión de tu cuerpo. No, eso son pensamientos espiritistas, son pensamientos, en este caso, panteístas, ¿verdad? Más adelante pudiéramos hablar un poco con respecto a cómo es que el Espíritu Santo viene a nosotros, nos influye, nos transforma. Pero por ahora quiero que presten atención a lo que está siendo declarado. Comentario. Tenga en cuenta que el tono de desaprobación de Daniels hacia la creencia recientemente adoptada por Kellogg en la Trinidad fue una indicación reveladora del alejamiento de Kellogg de la visión consensuada de la postura no trinitaria de la doctrina de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en ese momento. Absolutamente. El 4 de noviembre del 1903, Willie White responde a la carta de A.G. Daniels el 29 de octubre. Miren. Por cierto, aquí estaba la cita, por si no la habían visto. Bueno. Ahora la carta de Willie White dice: mi madre y yo acabamos de leer su carta del 29 de octubre, en la que habla de los diversos planes que se han propuesto para la revisión y reproducción del templo viviente, del Living Temple. Creo que ella le escribirá pronto para expresarle su opinión al respecto. Creo que será necesario emitir pronto un testimonio especial y este debe contener una declaración muy completa y clara sobre el lado positivo de esta cuestión, así como artículos que señalan los errores en la enseñanza de aquellos que se han apartado de la verdad mediante teorías fascinantes y engañosas. Si quieren ver la carta original, le pueden dar, este hermano está bien preparado, él tiene aquí la carta original y la pueden ver. Y esta es la carta que Willie White le escribió, ahí está el original. En consecuencia, la hermana White escribió varias cartas, incluyendo a Kellogg, la carta 253, donde ella dice: enseña la palabra. Y en la carta 211 ella dice: líderes en nuestra obra médica misionera acerca de las enseñanzas erróneas de John Harvey Kellogg. Lo que vale la pena señalar es que si bien algunos confunden la frase trío celestial con algo decididamente trinitario, el uso que Elena White le dio a la frase se distinguía mucho de las otras expresiones trinitarias tradicionales y la utilizó para amonestar y corregir la posición panteísta trinitaria recientemente adoptada de Kellogg. La prueba de esto, creo, es que el escribir en contra de las creencias de Kellogg condenó las ilustraciones que los trinitarios usaban para describir a Dios como 3 en 1. Por ejemplo, manuscrito número 21, 1906, dice ella: no he podido dormir durante la noche pasada. Me han llegado cartas con declaraciones hechas por hombres que afirman haberle preguntado al Dr. Kellogg si creen las declaraciones de la hermana White. Y ¿saben qué?
verdaderamente esto fue otro problema en el tiempo de la hermana White. O sea, muchas personas se acercaron, le preguntaron a este señor, oye, ¿tú crees en lo escrito de la hermana White? Y él, sí, yo creo en ella, yo la defiendo, ella es la profetisa de parte de Dios, etcétera, etcétera, pero sus escritos y su espíritu, ese espíritu belicoso de combatitivo, de persecución, de decirle a los demás que estaba mal, ese era el problema que tenía Kellogg. Y Kellogg era una persona inteligente, muy ilustrada, muy preparada, etcétera, etcétera. Ahora, sigue diciendo en la misma carta, pero en el párrafo 8, se me ha instruido que diga, no se debe confiar en los sentimientos de quienes están buscando ideas científicas avanzadas. Y ese es el problema que tiene la iglesia hoy. Porque hoy la iglesia, ante creer algo que dice la Biblia dice, por ejemplo, que la lluvia proviene de Dios, pues viene la ciencia y te dice la ciencia que el sol evapora el agua y qué sé yo, y le dan una explicación, y entonces la gente cree que la lluvia ahora es producto de este poder inherente que está en la supuesta naturaleza. No, todo Dios lo controla, lo permite y lo envía o lo quita. Si dependiera del sol, hubo sequía. Entonces, obviamente, las cosas no dependen del sol evaporar el agua, y obviamente las cosas no dependen de un poder inherente en la naturaleza. Dios es el que está en control. Él es el poder supremo. Nada sucede sin su permiso. Si tienes lluvia o no tienes lluvia. Si hay tormenta o no hay tormenta. Si hay destrucción o no hay destrucción. A través de como dice la hermana White, de los poderes de la naturaleza. Que en este caso son ángeles que traen caos total. Tornados, huracanes, inundaciones, etcétera, etcétera. Entonces, aquí donde nosotros podemos ver que ella nos está haciendo una advertencia de no hacerle caso a estos hermanos que están buscando ideas científicas avanzadas. Se hacen representaciones como la siguiente, y esto lo hemos visto, escúchenme bien, esto lo hemos visto recientemente, que la Trinidad la describió un pastor líder de la iglesia, casi, por así decir, la cabeza de la iglesia, de que Dios era como huevo. Está la cáscara, está la parte clara, y entonces está la yema. Hermanos, miren bien lo que dice la hermana White. El Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz corpórea y el Espíritu es como la luz que se derrama. El Padre es como el rocío, vapor invisible, el Hijo es como el rocío recogido en forma hermosa, el Espíritu Santo es como el rocío que cae sobre el asiento de la vida. Otra representación, el Padre es como el vapor invisible, el Hijo es como la nube de plomo y el Espíritu es la lluvia que cae y obra con poder refrescante. No, mis queridos, no. Obviamente ya nos está diciendo que esto no es bueno. Ahora, hay una nota que añadió Paul Young y yo personalmente nunca lo había entendido hasta recientemente, donde se ve este tipo de ejemplos que ella estaba diciendo. Pero esto no fue algo que fue moderno, esto fue algo que venía desde su tiempo. Por ejemplo, aquí vemos que W. E. Boardman, trinitario, había escrito un libro muy popular llamado La vida cristiana superior, y eso fue en el año 1858. En su libro dio ilustraciones que los trinitarios usarían para apoyar su creencia de 3 en 1. Las ilustraciones mencionadas como el Padre es como la luz invisible, el Hijo es como la luz encarnada, el Espíritu como la luz que se derrama, etc. Se tomaron del libro de Boardman para describir un Dios trinitario. Ella continúa diciendo que todas estas representaciones espiritistas son simplemente nada, son imperfectas, falsas, debilitan y disminuyen la majestad a la que ninguna semejanza terrenal puede compararse. Dios no puede compararse con las cosas que sus manos han hecho. Estas son meras cosas terrenas que sufren bajo la maldición de Dios a causa de los pecados del hombre. El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. Cuando ella usa la palabra Dios, que sufren bajo la maldición de Dios, rápidamente vemos nosotros que ella dice el Padre, ¿verdad? Ese es Dios. Y ese es el problema. Entonces, cuando nosotros estamos viendo en la misma carta, manuscrito 21, el párrafo 11, ahora ella viene con esta famosa cita tratando de explicar bien la forma apropiada de ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ella dice, hay 3 personas vivientes del trío celestial. En el nombre de estos grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo por fe viva. Y estos poderes cooperarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Por cierto, el libro de W. E. Boardman, La vida cristiana superior, proporciona algunas pistas reveladoras sobre la fuente de donde deriva la expresión trío celestial. Y sin embargo, como ella evitó
cuidadosamente las expresiones trinitarias de Boardman. O sea, este es el comentario de Paul. Ellen G. White en su testimonio contra Kellogg tomó prestado lo que Boardman escribió casi palabra por palabra, pero cuando llegó al punto en que Boardman había descrito al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como la triple personalidad del único Dios, que eso es lo que es una Trinidad, ¿verdad? Y que ellos son las personalidades vivientes del Dios viviente, o personas vivientes del Dios viviente, lo cual es una confesión trinitaria básica, no muy diferente a la profesión adventista del séptimo día moderna de hoy. Dijo en cambio que ellos eran las personas vivientes del trío celestial. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la Trinidad presenta un Dios compuesto de tres personalidades. O sea, compuesto de tres personalidades como si fuera un ser que tiene múltiples personalidades. Como si fuera una persona loca. Por eso le dice la triple personalidad del único Dios verdadero. Esa es lo que la Trinidad enseña. Que son tres que componen a uno. Pero el trío te está hablando de tres. Pero ella no dice ahí que esos tres son coiguales, coexistentes. Ella no dice, esta es la Trinidad. No, ella dice, este es el trío celestial. Estas tres personas, ¿ok? Ahora, analicen esto. Cuando nosotros estamos mirando personas vivientes del trío celestial, la diferencia es que las expresiones de Boardman eran trinitarias, tres personas o personalidades que forman un solo Dios, mientras que la declaración del trío de Ellen G. White no lo era, aunque algunos tratan de afirmar que lo son. Ellen G. White tampoco usó nunca expresiones trinitarias tales como Dios triuno. Ella nunca dijo la palabra Dios triuno. Y tú dices, hermanito, está bien claro que ella está hablando de un Dios compuesto. No lo está. Ella dice, hay tres personas vivientes en el trío celestial en el nombre de estos tres grandes poderes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La hermana White más adelante lo vamos a ver. Ella habla sobre quién es el Padre. Ella habla sobre quién es el Hijo y ella habla sobre quién es el Espíritu Santo. Siguiendo el comentario, además es digno de mención el uso que hace Boardman de es para describir los atributos de cada una de las tres personas. El Padre es toda la plenitud de la deidad invisible, el Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada, el Espíritu es toda la plenitud de la deidad haciéndose manifestar. Boardman, en Higher Christian Life, página 106, habla sobre eso. En cambio, la hermana White escribió dentro del mismo manuscrito antes mencionado en el manuscrito 21, 1906, y ustedes lo pueden ver por su propia cuenta, el Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible a la vista mortal. Ella está arreglando, ¿ok? O la está arreglando y le está añadiendo. El Padre es la plenitud de la deidad corporalmente. Él es la deidad. La deidad no es algo que Él tiene, no. Él es la deidad. No hay divinidad fuera del Padre. El Padre es quien está adueñado de esto. El Hijo es toda la plenitud de la deidad, pero manifestada. Él es la plenitud de la deidad manifestada. ¿Ok? La palabra de Dios declara que Él es la imagen de su sustancia. Por eso es que si Dios, o sea, el Padre es divino, es Dios, Cristo es divino. Él es como Dios, Él es Dios. En Hebreos 1:3, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. Este es Dios, quien envía a su Hijo. Bueno, vamos a seguir un poquito más adelante. La próxima cita de la hermana White dice lo siguiente: el consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, que esta era la cita que estábamos viendo en la página original, que manifiesta el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como el Salvador personal. Ok, para ponerlo en una ecuación simple, Padre es igual a toda la plenitud de la deidad corporalmente, invisible a la vista mortal. Hijo es igual al Padre, toda la plenitud de la deidad corporalmente, pero manifestada. O sea, cuando estamos hablando de Godhead, la palabra Godhead, y quiero mostrárselos aquí en inglés, porque hay algunos que no entienden esta palabra. La palabra Godhead, ¿ok? Cuando nosotros hablamos del Godhead, se traduce a la deidad. Ese es el Padre.
no está compuesta por dos, no está compuesta por tres. Ese es el Padre. El Padre es toda la deidad es Él. Pero el Hijo es igual al Padre. Obviamente, si eres hijo, eres igual. Pero en vez de ser invisible a la vista mortal, de acuerdo a Juan, capítulo 1, y ¿saben qué? Yo lo quiero poner aquí en pantalla para que ustedes vean, que esto no es interpretación de uno y que uno no está hablando de cosas que no están en la Biblia. Cuando nosotros vemos, dice, número 14, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, que era igual al Padre, es igual a Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Siempre se hace una comparación de igualdad al Padre cuando hablamos del Hijo. Pero el Consolador, Espíritu en el Padre y el Hijo, manifestando el poder de la gracia divina. Ahora dice Paul Chung, ahora comparemos nuevamente las modificaciones que Ellen hizo a estas tres afirmaciones. Boardman dijo, el Padre es toda la plenitud de la deidad invisible. La hermana White declara, esto dice blanco, pero es White, el Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible a la vista mortal. Aquí Ellen afirma la materialidad corpórea de Dios usando el término corporal, e indicando la invisibilidad de Dios es solo a la vista de los mortales. Así ella afirmó la personalidad de Dios como la recibió de sus primeras visiones. Vi un trono y en él estaban sentados el Padre y su Hijo Jesucristo. Contemplé el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. Le pregunté a Jesús si su Padre tenía una forma como la de él. Me dijo que la tenía, pero no podía contar, que no podía verla o contarla. Entonces aquí eso está en el Day Star 14 de marzo de 1846, pero también está en Primeros Escritos. Boardman, ahora con respecto al Hijo, él dijo, el Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. Elena White declara, el Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su persona. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. Esto es declarando la misma profeta. En este punto, Ellen sintió la necesidad de añadir mucho más que Boardman. Agregó un versículo de Hebreos 1.3 que habla de Cristo como la reproducción de Dios, la imagen expresa, y cita Juan 3.16, sus palabras finales. Aquí se muestra la personalidad del Padre. Son una reflexión sobre aquella visión en la que Jesús le dijo que Él es la imagen expresa de la persona de su Padre, de modo que Ellen White confirma que tanto el Padre como el Hijo tienen forma, o sea, son seres personales. Aquí cuando hablamos de que tienen forma, nos referimos a un ser. Pero ahora Boardman dice, el Espíritu es toda la plenitud de la deidad haciéndose manifestar. Elena G. de White, el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la deidad, manifestando el poder de la gracia divina a todos los que reciben y creen en Cristo como Salvador personal. Obviamente, y es evidente, hablando Paul Chung, que Ellen White está claramente leyendo y anotando sus pensamientos sobre el libro de Boardman. Una vez más, el libro de Boardman está lleno de expresiones trinitarias como la triple personalidad del único Dios y el Dios trino. Incluso tiene una frase, personas vivientes del Dios viviente. Pero Elena White no está satisfecha con ninguna de estas expresiones. Evita deliberadamente citar cualquier de estas expresiones trinitarias y acuña un término totalmente nuevo. Nunca ha existido en ningún otro escrito trinitario y no trinitario en su tiempo, y es trío celestial. Así que decir el trío celestial era como cualquier visión del trinitarismo de su época, o incluso como la Trinidad consustancial de sus orígenes metodistas, es perder el punto. El trinitarismo de Ellen White, si lo puede llamar así, fue una revisión completa del trinitarismo de tal manera que ella no se atrevió a usar la terminología trinitaria tradicional. Así que no pueden acusar, hermanos, estoy añadiendo yo, no pueden acusar de que que eso es una expresión trinitaria. No lo es. No lo es. Y a los que dicen que ella es trinitaria, pues ese trinitarismo que ella está presentando contradice la misma Trinidad tradicional. Ella acuñó su propio término para describir lo que creía. Por lo tanto, sería una
teologización negligente, sacar conclusiones demasiadas acertadas sobre su concepción de la Trinidad, vinculándola a cualquier versión que existiera en su época, al igual que sería prematuro insistir en que cualquier versión moderna de la Trinidad sea igual a la suya, que obviamente no lo es. Además, mientras que las declaraciones anteriores demarcan claramente la personalidad del Padre y del Hijo, Ellen White distingue aún más el Espíritu Santo del Padre y del Hijo mediante el uso de la preposición en lugar de es. Esto indica que la ubicación del Consolador, Espíritu Santo, está dentro del Padre y del Hijo. Sí, el Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y el Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada como la imagen expresa de su persona, la del Padre. Y si el Espíritu está en toda la plenitud de la deidad, entonces el Espíritu está dentro del Padre y del Hijo. No está denotando un tercer ser que tiene forma, está denotando un atributo, está denotando algo que es de Dios y que sale de Él. En otras palabras, el Padre y el Hijo son los poseedores del Espíritu, una persona interna, por así decirlo. Es por eso que vemos la mayoría de las expresiones que se refieren al Espíritu Santo en el posesivo, como en el Espíritu de Dios y su Espíritu y Espíritu de Cristo. Para comprobárselo, con Juan 14, si nosotros vamos a Juan 14, para que ustedes vean de que el Espíritu Santo si es algo posesivo, por ejemplo, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién da al Espíritu Santo? El Padre, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad. ¿Quién es la verdad en este texto? Bueno, Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Más adelante Cristo sigue diciendo, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Si Cristo está diciendo que el mundo no lo conoce, Él está insinuando que ellos sí, pero no lo insinúa, lo declara. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, declara el Salvador. Y más adelante, cuando Judas está diciendo, Cristo dice que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea, Cristo está hablando de manifestarse y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús responde, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre la amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía sino del Padre que me envió. ¿Quién posee este espíritu de la verdad? Es el Padre. ¿Cómo nosotros lo sabemos? Porque si nosotros venimos aquí a Gálatas 4, ¿verdad? Aquí en Gálatas 4 vemos algo interesante. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y por cuanto sois hijos, porque somos adoptados, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Quién envía el espíritu? Posesivo, es el Padre. Así que, para aquellos que dicen que la hermana White fue trinitaria, su descripción de la Trinidad no compagina con la doctrina que tiene la Iglesia Adventista actualmente, ni tampoco con la que tiene la Iglesia Católica. Y para aquellos de nosotros que conocemos y aceptamos lo que está escrito, y es que la hermana White no era trinitaria, vemos que esta frase del trío celestial no está alimentando una doctrina trinitaria, más bien la está contradiciendo, al reconocer de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un trío y no una trinidad, porque no es lo mismo. Solamente para probárselo, porque yo sé que muchos de ustedes seguramente no quieren creerme. Si nosotros le damos a la definición de la palabra trío, dice un grupo de 3 personas o de cosas. Un grupo, ¿verdad? Grupo, déjeme ponerlo aquí. Un grupo de 3 cosas. ¿Ok? Pero si nosotros ponemos Trinidad o Trinity, vamos a ponerlo en inglés. Definición, no lo escribí bien. Dice, la deidad cristiana como un Dios en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Ok? El estado de siendo 3. Miren la traducción en español. La deidad cristiana como un solo Dios en 3 personas, el estado de ser 3. O sea, que Dios es 3. Eso no es un trío. Porque si en el trío es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, no estamos viendo entonces nosotros una Trinidad en el trío. ¿Ok? La Trinidad es completamente muy diferente a lo que la hermana White estaba explicando. Ahora, este es el libro de Boardman, que aquí lo pueden ver y aquí es donde están las expresiones originalmente en 1858 a la cual la hermana White
estaba arreglando. Ahora, nuevamente, Ellen White, al citar a Boardman, evitó cuidadosamente y deliberadamente usar expresiones trinitarias. Esto demuestra a que ella estaba haciendo algunas distinciones claras con respecto al trinitarismo y que ella sabía qué es lo que estaba profesando. Después de todo, ¿por qué otra razón hablaría en contra de estos sentimientos trinitarios en un testimonio contra qué es lo que estaba enseñando? Si desea leer más sobre en detalle, vaya al capítulo 27, el estudio de Terry Hill, el debate sobre la deidad de los adventistas del séptimo día. Para aquellos que estén interesados lo pueden hacer, se los dejo de tarea. Ahora, el problema es que los trinitarios adventistas del séptimo día usan cita de Ellen White sobre las tres personas vivientes del trío celestial, pero no entienden el contexto en el que ella escribió. Si Ellen White hubiera sido trinitaria, ¿por qué no citó a Boardman tal como él le escribió en lugar de cambiarla deliberadamente por trío celestial? Debe haber una razón. La razón es que ella no estaba de acuerdo con el trinitarismo ni con la profesión de Kellogg. Persona versus personalidades. Hay muchos debates en cuanto a la expresión personas versus personalidades asociadas a la declaración del trío celestial. Muchos no trinitarios argumentan que debido a que la letra original de Ellen White muestra personalidades, los escritos publicados deben haber sido comprometidos. La afirmación, según algunos pero no todos, los no trinitarios, se basa en la fotocopia de su letra, a menudo una versión recortada, donde había hecho una anotación de personalidades, alidades sobre la frase personas. En el párrafo señalado, donde la letra S al final de personas parece estar tachada, lo que sugiere una corrección. La idea detrás de la objeción de los no trinitarios es que la palabra personas connota más fuertemente la idea de un ser individual separado, apoyando la Trinidad, mientras que la expresión personalidades transmitiría más fácilmente la idea de carácter de cargo o agencia, que no necesariamente denota un individuo separado. Ven la imagen adjuntada a continuación, que es esta que está aquí. La preferencia por personalidades en lugar de personas es un argumento falaz, ya que la hermana White utilizó ambas expresiones de manera muy similar. Y sin embargo, esto no niega el hecho de que tanto personas como personalidades tienen una variedad de significados que deben definirse claramente según el contexto. Aquí es donde está la página. Este es el área donde ellos se estaba refiriendo, que aquí es donde vemos que está tachado, ¿verdad? Ahora, hermanos, lo que la hermana White escribió originalmente era algo diferente a lo que se publicó. Si bien la discrepancia entre personas y personalidades es un tema que se discute en su mayoría, hay sin embargo otro detalle notable en esta escritura que se pasa por alto, y es el respaldo del título triple de Mateo 28 para el bautismo, donde la frase en el nombre de Jesucristo a ellos está tachada. Ella escribió de su puño y letra hasta donde sabemos por la copia que sobrevivió. Las dos variantes de las palabras publicadas fueron, y ahora vamos a darle vistazo a eso en un segundito, porque la carta obviamente está bien difícil, pero quiero dejársela aquí para que le puedan tomar foto y puedan ustedes que pueden leer y entender mejor este tipo de letra. Aquí es donde está la añadidura de alities, personalities of the heavenly trio. Eso fue escrito por ella, ahí está claritamente. Ok, ahora, las dos variantes de las palabras publicadas fueron, y aquí está la primera: hay tres personas vivientes del trío celestial. En el nombre de estos tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se bautizan quienes reciben a Cristo mediante una fe viva, y estos poderes cooperan con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos para vivir la nueva vida en Cristo. Y la segunda es: hay tres personas vivientes del trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo por fe viva, etcétera, etcétera. ¿Cómo explicamos los cambios en la redacción cuando se publicó? Todo lo que puedo decir es que no lo sabemos. Tenemos el manuscrito mecanografiado y basándonos en el propio testimonio de Ellen White, Paul Shawn dice: me inclino más a creer que ella aprobó el manuscrito antes de que se publicara. Una cosa que me parece irónica es que hay muchos no trinitarios que abogan por la versión corregida de personalidades de la escritura original, pero también promueven el bautismo solo en el nombre de Jesús, al tiempo que invalidan el triple título de bautismo de Mateo 28. Este triple título, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hacen, hermanos, alusión al nombre de Jesús, pero muchos lo ignoran. Ven los triple títulos en el texto como una interpolación y por lo tanto espurios debido a la influencia trinitaria. Sin embargo, no se menciona ni una sola palabra con respecto a en el nombre de Jesucristo,
tachado en la declaración en relación con el bautismo, hablando de la cita de la hermana White. El punto es que si queremos ser coherentes, entonces es justo reconocer todo lo que se respalda aquí a favor de lo que se corrigió o tachó. Además, quienes abogan por la versión corregida, personalidades en lugar de personas, deberían hacer bien notar cómo Elena G. White utilizó personalidades en las siguientes declaraciones. Primero, dice, Cristo y Dios son uno y sin embargo son personalidades distintas. Cristo habló con autoridad consciente como alguien que poseía en sí mismo el poder que lo capacitaría para realizar su obra. Dios, otra cita, había otorgado a su Hijo la autoridad para apoderarse del trono eterno con su naturaleza divina. Si bien Cristo se distinguía por su propia personalidad, reflejaba el brillo de la grandeza que le correspondía por su posición de honor dentro de la luz circundante del trono eterno. ¿En unidad con quién? Estas palabras muestran que Dios y Cristo son dos personalidades distintas y separadas. La unidad por la que Cristo ora, que consiste en hacer que los creyentes sean uno con Él, como Él es uno con el Padre, no destruye la personalidad de Dios ni la personalidad de Cristo. Los creyentes se convierten en hijos de Dios y se preserva la personalidad de todos. Ahora, las declaraciones anteriores son solo algunos ejemplos de cómo la hermana White utilizó la expresión personalidades para indicar dos individuos separados. No digo esto para afirmar la idea de que el trío celestial es una declaración trinitaria, sino para mostrar que a veces los no trinitarios, en un celo por repudiar la Trinidad, sostienen una posición insostenible. Y esto es muy cierto. Y dice Paul Sean, debo añadir esto a los múltiples veces que publicó que el Espíritu Santo es la tercera persona. Bueno, vamos a ver las citas. Aquí hay varias citas. Primero, el mal se había ido acumulando durante siglos y solo podía ser contenido y resistido por el poderoso poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. O sea, Él no es el poder divino, sino que viene en la plenitud del poder divino. Y es interesante que dice la tercera persona de la deidad. O sea, es una persona que le pertenece a la deidad, que le pertenece a Cristo. Es un espíritu y ese espíritu le pertenece a Cristo. Era necesario enfrentarse a otro espíritu porque la esencia del mal estaba obrando en todas las formas y la sumisión del hombre a este cautiverio satánico era asombrosa. En otra cita ella dice, o más adelante, en realidad es más adelante, ella dice, el príncipe del poder del mal solo puede ser mantenido bajo control por el poder de Dios, que es el Padre, en la persona de la deidad, la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. El pecado podría ser resistido y vencido solamente por medio de la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, quien vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Otra cita, Él decidió dar su representante, la tercera persona de la deidad. Este don no podría ser superado. Él daría todos los dones en uno y por lo tanto el Espíritu Divino que convierte, ilumina y santifica sería su don. O sea, ella está diciendo aquí que el Espíritu Santo es un don. El pecado podría ser resistido y vencido solamente por medio de la poderosa agencia de la tercera persona, la deidad, que vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. Y la penúltima, Él decidió dar a su representante, la tercera persona, la deidad. Este don no podría ser superado. Él daría todos los dones en uno y por lo tanto el Espíritu Divino, ese poder que convierte, ilumina y santifica, sería su donación. Y por último, el pecado podría ser resistido y vencido solamente por medio de la poderosa agencia de la tercera persona, la deidad, quien vendría sin energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. De modo que es el doble de veces que ella publicó tres personas vivas y 7 veces que ella publicó tercera persona. Nuevamente, ni una sola vez publicó tres personalidades vivas o tercera personalidad. ¿Ok? Una vez más, algunos no trinitarios piensan que en lugar de esforzarse sinceramente por reconciliar estas declaraciones aparentemente contradictorias, algunos las consideran inmediatamente corruptas y recurren a alguna forma de teoría conspirativa y dice que los escritos de la hermana White han sido alterados, incluso se proponen promoverlos celosamente como tales. Desafortunadamente para algunos, tan pronto como la inspiración enseña algo que parece ir en contra de una de sus posiciones más preciadas, recurren a negar por completo determinados testimonios. No tengo ninguna duda de que los que siguen este curso lo hacen con todas las buenas intenciones de proteger el resto de nosotros del error.
pero es mi humilde opinión, hablando el hermano Paul, que lo están haciendo en su propio detrimento y están causando mucho más daño del que realmente ayudan a la causa. Porque lo que realmente están haciendo es sembrar inconsciente o intencionalmente las semillas de las dudas sobre los testimonios en su conjunto. Y Satanás está muy complacido con estos enfoques porque puede anular los testimonios por esos mismos medios. Una cosa que hay que tener en cuenta con respecto a la primera publicación de la declaración del trío celestial es que aunque Ellen White reconoció correctamente a las tres personas vivientes del trío celestial, identificó la personalidad del Padre como Dios en el párrafo anterior. Miren lo que ella dice. El Padre no puede ser descrito por las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la deidad corporalmente y es invisible a la vista mortal. El Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen expresa de su persona. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí se muestra la personalidad del Padre. El Padre no puede ser descrito por las cosas de esta tierra, y Él fue el que envió al Hijo. Ahora, hermanos, miren, el problema de estas citas no es que el trinitario va a seguir creyendo más en la Trinidad, no. Da igual si tú les dices a ellos que son añadidas, entiéndanme lo que estoy diciendo. Aunque tú digas que están siendo añadidas, no estás ayudando al caso, porque cuando ellos buscan e investigan de que la cita es legítima, solamente te van a ti a tildar de que eres una persona que estás negando los escritos del espíritu de profecía porque no te convienen. Yo no tengo ningún problema con aceptar los escritos de la hermana White, especialmente aquellos que fueron publicados en su tiempo y que podemos verificar como de que ella sí le dio su vista, le dio el buen toque y lo permitió. Incluso fue en el 1906. Digamos de que eso nunca debió haber sido puesto. Ella tuvo casi 10 años para corregir ese escrito y nunca lo hizo. Dios nunca la mandó a corregir ese escrito. Entonces, no podemos decir de que está mal, porque estaríamos nosotros juzgando a la hermana White. Y si no quieres tomar una cita porque dices que no es inspirada, pues entonces toma las demás citas e ignórala completamente como profetiza. Y eso es un peligro, porque por ahí es donde viene Satanás. Ahora, regresando, Willie White sobre la personalidad. Él dice, Paul Chung dice, estas declaraciones del trío celestial son uno de los principales textos de prueba que los adventistas usan hoy para demostrar el trinitarismo. Sin embargo, un estudio de los escritos de la hermana White revela que ella no usó los términos ser y persona indistintamente como algunos lo hacen hoy. Ella afirma que Cristo era, escuchen bien, el único ser que podía entrar en todos los designios y propósitos de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre. Y Cristo, ¿quién es? El único ser que podía entrar en todos los designios y propósitos de Dios. Si existiera una Trinidad, ¿dónde está el otro ser que es coigual y coexistente y pudiera entrar en todos los designios? Y si Dios es el Padre, ¿por qué separa a Cristo de Dios y lo hace una personalidad independiente a Dios? Porque la Trinidad dice que Dios es compuesto. Entonces, aquí donde estamos viendo, hermanos, los detalles son hermosos. La hermana White no tenía lenguaje trinitario. Aparenta trinitario por nuestros prejuicios. Aparenta trinitario porque los trinitarios lo usan. Pero eso no quiere decir que lo era. Miren esta otra cita que ella tiene. Nadie sino Cristo, el unigénito de Dios, podía entrar plenamente en sus propósitos, y a él le fue encomendada la ejecución de los poderosos designios de su voluntad. Otra cita. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito, el único ser en todo el universo que podía participar en todos los consejos y propósitos de Dios. Es obvio, mis hermanos, que aquí está Dios, quien es el Padre, y está Cristo, que es el Hijo. Otra cita. Para que la familia humana no tuviera excusa a causa de la tentación, Cristo se hizo una con ella. El único ser que era uno con Dios vivió la ley en la humanidad. No había otro ser, no existe un ser llamado el Espíritu Santo. Estas afirmaciones podrían citarse más, denotan solo dos seres. Si el Espíritu Santo era un ser en el mismo sentido que Cristo, entonces ¿por qué no es capaz el Espíritu Santo de entrar en todos los consejos y los propósitos de Dios? ¿O por qué es que Cristo, el único ser que era uno con Dios? La notoria ausencia del Espíritu en algunas narraciones debería hacernos reflexionar al respecto. Además, se puede hacer una distinción entre persona y personalidad, y la manera en que se puede definir la personalidad. En una carta fechada del 24 de enero de 1935, el anciano H.W. Carr
le escribió a Willie White para pedirle a Willie que comprendiera la posición de su madre en relación con la personalidad del Espíritu Santo. Mire la respuesta del hijo de la hermana White. No puedo hacer esto porque nunca comprendí claramente sus enseñanzas sobre el tema. Así que si tú te sientes confundido, mi querido hermano, tú dices, no, porque la hermana White no explicó bien el Espíritu Santo. Bueno, no te sientas mal, no te desalientes, hay que estudiar. Recuerda que lo que ella escribió, Dios fue quien se lo entregó y fue por algo. Dice él, siempre tuve cierta perplejidad en cuanto al significado de sus afirmaciones, que a mi manera superficial de pensar parecían algo confusas. Mis perplejidades se aliviaron un poco cuando supe en el diccionario que uno de los significados de personalidad era características. Está expresado de tal manera que llegué a la conclusión de que podría haber personalidad sin forma corporal, la cual es poseída por el Padre y el Hijo. Esta fue la forma en que el hijo de él, que no estaba muy entendiendo mucho las citas de su propia madre, la profetisa de Dios, así fue como él llegó a entender las circunstancias. Él fue al diccionario y dice, hey, mira para esto, la palabra personalidad quiere hablar de características y es posible que exista una personalidad sin una forma corporal. Hermanos, esto es simple de entender. Todo tiene que ver con el lenguaje que nos han pisoteado. No porque cuando hablamos de persona hablamos de un ser. No, no hablamos ni siquiera de un ser humano. Muchas veces pudiéramos estar hablando de un animal o pudiéramos estar hablando de una personalidad sin forma corporal. Y aquí es donde se ve la cosa. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, miren ustedes aquí, en Colosenses, déjenme compartirles la pantalla, en Colosenses, el capítulo 2, vemos nosotros exactamente lo mismo. Vemos como Pablo dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no está corporalmente visible, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Así que la misma información que encuentra Willie White en el diccionario, lo vemos nosotros que está usado en la misma forma en las Sagradas Escrituras. Ahora, a continuación se presentan las tres visiones de la supuesta Trinidad, ¿verdad? De la Trinidad, como creen. Trinitarismo modalista. Primera definición. Un ser divino, tres modos de operación. Padre, Jesús y Espíritu Santo son todos un solo ser operando en tres modos diferentes. Esa es la primera visión de lo que es la Trinidad. Segundo, trinitarismo cosustancial. Tres personalidades, sustancias no corpóreas, indivisibles, indivisas, que forman un ser divino supremo. Esta es la versión católica ortodoxa. Algunos adventistas del séptimo día se adhieren a esta versión. Y número 3, trinitarismo triteísta. Tres dioses coeternos, independientes, sin ninguna relación ontológica entre sí. Jesús es el Hijo no engendrado, pero los tres están unidos en propósito, formando así un solo Dios. La mayoría de los miembros de la Iglesia Adventista se adhiere a esta versión de la Trinidad. A continuación, se presenta mi interpretación de lo que la hermana White quiso decir cuando escribió Trío Celestial. Creo que esta es la perspectiva bíblica y del Espíritu Profecía sobre las personalidades del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos para allá. El Trío Celestial. Hay un Dios soberano altísimo, el Padre, de quien son todas las cosas. Y eso está en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6. Ok, ahora vemos nosotros. Dame un segundito. Ok, disculpen. Ahora vemos nosotros el Padre, Padre real, ser divino. Esta es la definición de acuerdo a la Biblia. Personal y corpóreo, tiene forma y figura corporal, tiene una presencia local, es decir, Padre nuestro que estás en los cielos, tal como la oración. El Padre es toda la plenitud de la deidad, de la divinidad corporalmente, y es invisible a la vista de los mortales. Corchete proporcionado por el hermano Paul Shawn. Y por cierto, yo estoy de acuerdo con este estudio, por eso es que se los estoy presentando. No estoy imponiendo, quiero que vean bien mi cara, yo no estoy obligando esto a nadie, hermanos. Si aún así ustedes quieren seguir insistiendo en que la hermana White no escribió esa cita, o que la cita es demasiado complicada para mencionar, yo lo entiendo, no hay ningún problema. Yo solamente en investigar el tema llegué a la misma conclusión que Paul Shawn. Considero que no tengo la capacidad para explicarme cómo él lo estaba haciendo, y aparte que él tiene evidencia que yo no había visto hasta que vi su estudio, y por eso es que presento esto, solamente como una forma de poder compartir con ustedes del por qué es que nosotros tenemos la posición que tenemos. Pero o sea, yo los invito
a que, a pesar de que hayan diferencias, tratemos de no mencionar mucho sobre los ataques que supuestamente Satanás ha hecho en el espíritu de profecía. No tengo ningún problema con admitir que Leroy Froome ha manipulado citas, que hay citas manipuladas que han sido mal traducidas, que han sido cortadas y eliminadas. Pero cuando se trata de los escritos originales y nos metemos contra los escritos originales, ahí ya estamos metiéndonos, como dice el cubano, en camisa 11 balas. O sea, nos estamos metiendo en problemas. Vamos a regresar al estudio. Número 2. Hay dos seres divinos iguales. El Padre y el Hijo son iguales. Hijo engendrado. Jesús es el verdadero Hijo engendrado, preencarnado, ser divino, personal y corpóreo. Tiene forma y figura corporales, tiene presencia local, es decir, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 8.1. Porque ¿quién son todas las cosas? 1 Corintios 8.6. Él es el Señor. El Hijo es toda la plenitud de la deidad manifestada, mezclada con la humanidad. El corchete lo puso el hermano Paul Shawn. La expresión, la deidad corporalmente, se encuentra en Colosenses 2.9. Y aquí está el versículo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta palabra cabeza hace alusión a lo que en hebreo conocemos como Elohim, ¿verdad? Que tiene que ver con aquel que es cabeza o que es principal. Ahora, simplemente significa que todo el poder de Dios, de la deidad, de la divinidad, habitaba en la carne de Jesucristo. Simplemente un equivalente del capítulo 1.19, porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Hablando de Colosenses 1. Lo podemos ver aquí en el versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Ahora, 3. Hay tres personalidades económicas. Y esta es la parte que a mí me ayudó mucho. El Padre y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, aspecto incorpóreo de la personalidad del Padre y del Hijo, despojado de la personalidad de la humanidad, en la que son omnipresentes. Y eso está escrito por la misma hermana White. Mírenla aquí. Espíritu Santo, el trono del Señor está en el cielo. Sin embargo, por su espíritu está presente en todas partes. Tienen un conocimiento íntimo y un interés personal en todas las obras de sus manos. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así el Espíritu está en toda la plenitud de la divinidad, sin forma y despojado de la humanidad. La divinidad del Padre se derrama a través del Hijo, de ahí que la divinidad se mezcle con la experiencia humana eficaz y llega a nosotros en una personalidad misteriosa, incorpórea y sin embargo distinta. El Espíritu no son ángeles ni palabras. Estas son solo conductos utilizados para transmitirlos. Para que no se malinterprete, aunque yo identificaría al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios y de Cristo, las evidencias inspiradas sugieren que el Espíritu opera fuera de Dios y de Cristo e interactúa con sus sujetos con atributos que no son muy distintos de los de un ser personal. Este es el misterio de la naturaleza del Espíritu Santo que no podemos explicar. Pero encuentro que estos atributos, aunque pueden ser dirigidos por el Padre y el Hijo, son suficientes para justificar el etiquetado de persona, y aparentemente así lo creía la hermana White. Ahora, persona y personalidad en el espíritu de profecía tienen una variedad de significados, pero dos son importantes para este asunto. Primero, persona y personalidad pueden referirse a un ser completo, y esto es cierto. Ok, el ejemplo: la unidad que existe entre Cristo y sus discípulos no destruye la personalidad de ninguno de ellos. En mente, en propósito, en carácter son uno, pero no en persona. Persona y personalidad pueden referirse a un cargo, carácter o rol económico. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cristo no se refiere aquí a su doctrina, sino a su persona, la divinidad de su carácter. Y aquí es donde nosotros podemos ver que la divinidad del carácter es persona, es vida y son espíritu. Otra cita: cuando las pruebas opaquen el alma, recordad las palabras de Cristo, recordad que eres una presencia invisible. Aquí tenemos otra descripción para lo que es el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, y él será la paz y el consuelo que os será dado, manifestándoos que él está con vosotros, el sol de justicia, ahuyentando vuestras tinieblas. El que me ama, dijo Cristo, mi palabra guardará,
y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Tened ánimo, la luz vendrá, y vuestra alma se regocijará grandemente en el Señor. Otra más es la luz vendrá. Quien ve el valor del carácter de Cristo debe revelar ese carácter. El esposo y la esposa tienen cada uno una personalidad en lo que se refiere a la salvación de sus almas. Podemos referirnos a la primera de estas definiciones como la persona con P mayúscula y a la segunda con la persona con P minúscula. Dios, el Padre y Cristo son seres completos y por el tanto encajan en la primera de estas definiciones. Pero hay tres actividades distintas de la deidad. Está lo que el Padre está haciendo en su localidad inmediata, lo que el Hijo está haciendo en su localidad inmediata y la obra que están realizando juntos en todo el universo. Estas constituyen tres cargos económicos, personas o personalidades en el sentido de lo que comúnmente hoy en día le decimos roles, ¿verdad? Como dice la hermana White, tienen un Dios, es el Padre, un Salvador que es Cristo y un Espíritu. ¿Quién es? El Espíritu de Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Ha de traer unidad a sus filas. Cuando Elena White habla del Espíritu como una personalidad distinta, está hablando de la obra distinta que el Espíritu tiene en contraste con la obra inmediata de Cristo en su ubicación física en el santuario celestial. Por ejemplo, Cristo nuestro mediador y el Espíritu Santo interceden constantemente en favor del hombre, pero el Espíritu no intercede por nosotros como lo hace Cristo, que presenta su sangre derramada desde la fundación del mundo. El Espíritu obra en nuestros corazones, provocando oraciones y penitencia, alabanza y acción de gracias. La gratitud que influye en nuestros labios es el resultado de que el Espíritu toca las cuerdas del alma en los santos recuerdos, despertando la música del corazón. Cuando ella habla del Espíritu Santo intercediendo, no como intercede Cristo, es el mismo individuo el que hace la intercesión, pero la intercesión física de Cristo es delante del Padre en el cielo, mientras que la intercesión de su Espíritu es en nuestros corazones. Es el trío celestial, hermanos, una enseñanza bíblica. La palabra trío se define como un conjunto o agrupación de tres cosas o tres personas. Por lo tanto, para que el concepto de trío sea bíblico, suponiendo que entendemos que Elena G. de White está hablando de Dios el Padre, su Hijo y su Espíritu Santo, debemos encontrar estos tres agrupados en las Escrituras. Tengan en cuenta que el conjunto o la agrupación de los tres no constituye necesariamente una doctrina de la Trinidad tal como se promulga hoy en el adventismo. La mera mención de los tres no necesariamente convierte la unidad de los tres en un solo Dios o en un Dios trino. Primer versículo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean todos con vosotros. Aquí estamos viendo un trío, ¿verdad? Gracia, amor, comunión. Jesús, Dios, Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos que esto no es una Trinidad? Porque aquí Dios se identifica como una persona separada de Cristo y del Espíritu Santo, no compuesta por estos tres. Aquí vemos una mención de tres, amor de Dios, gracia a Jesús, comunión del Espíritu Santo. Siguiendo adelante, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Presencia de Dios Padre, santificación del Espíritu, sangre de Cristo. Aquí vemos nuevamente el trío, presencia de Dios, santificación y sangre de Jesús. Próximo versículo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y de en todos. Aquí vemos nosotros, ¿qué cosa? Vemos nosotros la aplicación del trío. Observemos en un solo espíritu, un solo Señor, se da a entender que Jesús y un solo Dios, nuevamente vemos un trío. Próximo versículo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí está el trío. 1, 2 y 3. No en orden de grande a mayor, sino como está escrito. Aquí vemos de nuevo al Espíritu, al Señor, que implica a Jesús y a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, ¿verdad? Ok, aquí vemos un saludo apostólico de gracia y paz a aquel que es, que era y que ha de venir, Dios Padre, de los 7 espíritus, el Espíritu Santo y de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí vemos un saludo triple del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo.
Aquí encontramos una agrupación de tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bajo el encabezado de nombre singular. Así que tenemos un trío de nombres. Y en todas las referencias mencionadas vemos un trío en acción que involucran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para beneficio de la salvación de la humanidad. Por lo tanto, la hermana White tenía toda la razón al hablar de un trío. ¿Y ahora qué pasa con el adjetivo celestial? Contextualmente esto significa de o desde el cielo, o en términos de origen, de Dios Padre. Mateo 5:16, ¿qué es lo que dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está donde? En los cielos. Perfecto. Juan 3:13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Perfecto. Y el Espíritu Santo, a quien se le reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os he predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así pues la expresión trío celestial. ¿Por qué? Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es justificable a través de las Escrituras. La verdadera pregunta aquí es si usted es un no trinitario que se opone a la expresión inspirada o un trinitario que ha tomado la expresión para justificar su dogma católico y trinitario. Hermanos, espero que este artículo, este estudio haya sido de gran bendición. Espero que su confianza pueda ser restaurada en los escritos de la hermana White, que a pesar de que esto aparentemente está contradiciendo a la Biblia, no lo está haciendo, hermanos. Lo está haciendo en la mente del trinitario porque quiere y porque, con todo el respeto, les da la gana creer de esa manera y de esa forma. Pero la hermana White, obviamente, al describir lo que era el trío celestial, contradice abiertamente todo lo que era la Trinidad. Solamente hay una cosa que tendríamos que buscar más aclaración en uno de los estudios más adelante, y sería en la parte final donde él dice que el espíritu no son los ángeles ni son las palabras, cuando la Biblia claramente dice mis palabras son espíritu. Y ese tema lo estamos preparando. Quiero que sepan que lo estamos preparando porque verdaderamente hay que darle un vistazo a cómo poder entender lo que es todo este lenguaje, ¿verdad? Pero hermanos, les digo, los tres poderes que están involucrados en la salvación, el Padre, el Hijo y el Espíritu, no es una defensa trinitaria ni hace alusión a Trinidad. Que el trinitario lo usa, absolutamente. El trinitario va a hacer y va a usar lo que pueda por tratar de defender algo que no está escrito. Pero tú y yo tenemos que ser inteligentes. Tenemos que creer todo lo que está escrito. Y es bien fácil cuando tú llegas a un trinitario y él te dice, no, mira esta cita, y tú le dices, yo las creo, pero ¿y tú crees esta? Y le presentas tú la cita, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, que es Jesucristo, etcétera, etcétera. La persona se pone tensa. Tiene que ponerse tensa. Porque tiene que admitir estar de acuerdo contigo o estar en contra de los escritos de la hermana White. Para el punto en que se oponen a los escritos de la hermana White, el espíritu que toma posesión de ese cuerpo es completamente el espíritu de otro y no el espíritu de Dios. Porque ya el espíritu de Dios no puede hacer mucha influencia cuando nosotros abrimos nuestros corazones y nuestras mentes al enemigo. En fin, espero que este estudio haya sido bendición. No es el último. Sé que tienen preguntas. Sé que tienen deudas, pero continuaremos con otros estudios. Dios mediante estaremos intercalando con contingencia profética divina, que son estudios muy importantes para nosotros, y esperamos que todo esto sea de gran bendición. Así que me despido por ahora, que Dios me los bendiga, que descansen, que tengan unas buenas noches y Shabbat Shalom. Bendiciones. Chao, chao.